Ayer saltaba la bomba informativa. Íñigo Errejón presentaba su dimisión como portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. El motivo: la periodista Cristina Fallarás, en su perfil de Instagram, había recibido la denuncia anónima de una chica que acusaba a un político muy conocido de ciertas prácticas sexuales poco apropiadas. Pocas horas después, al día siguiente por la mañana, Íñigo Errejón publicaba un comunicado en el que presentaba su dimisión. Lo hacía con un lenguaje críptico, sin reconocimiento a las presuntas víctimas y sin reconocer sus presuntas actuaciones inapropiadas, aunque lo deja caer entre líneas, justificándose en cosas que poco tienen que ver con las actuaciones de un individuo en una sociedad. Vamos a leer el comunicado de Íñigo Errejón, un hombre que, por lo que parece, defendía en público lo contrario de lo que presuntamente hacía en privado. Su comunicado empezaba de la siguiente manera: en los últimos meses y de forma más insistente en las últimas semanas, he ido pensando en que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Hoy ha llegado el día de hacerlo. Curiosamente, el día después de que salga a la luz esa denuncia anónima, no antes. Llevo prácticamente desde que tengo uso de razón comprometido y militando políticamente. Esa es mi forma de estar en el mundo, pero desde hace 10 años ocupo posiciones de representación pública en la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática. He tenido el privilegio de defender las ideas que considero más hermosas y justas. Ha defendido vehementemente la lucha contra la violencia machista, contra la violencia sexual. Lo ha defendido desde el ámbito político. Más adelante hablaremos sobre la diferenciación que hace él entre la persona y el personaje. Parece ser que el personaje era el que defendía esas ideas y la persona, presuntamente, la que actuaba de forma totalmente diferente. Seguimos. He tenido el privilegio de defender las ideas que considero más hermosas y justas y de hacerlo durante una de las décadas más intensas, pero también más duras de la política española. Eso conlleva muchas experiencias, aprendizajes y motivos de orgullo. Pero también genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad y un tipo de vínculos con el ámbito público, con la fama y con los demás que pasan factura. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional. Entendemos que quiere justificar aquí cierto tipo de comportamientos en virtud de su o del estrés que le provoca pues su actividad en la primera línea de la política. Creo que hay cosas que no son justificables desde ningún punto de vista. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado.
En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz. Al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. O sea que para decir que ha tenido comportamientos que no se ajustan a lo apropiado o que atentan contra la dignidad de otras personas, resulta que utiliza la palabra emancipar. Es decir, que la forma de comportarse se emancipa, se disocia a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. El defensor, el luchador permanente contra el patriarcado, el defensor a ultranza del feminismo, pues resulta que ahora es víctima del patriarcado, ¿no? Que multiplica esa subjetividad tóxica de la que habla en este lenguaje tan críptico que impide de alguna manera apreciar con claridad que se arrepiente de sus actuaciones en el ámbito personal. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Yo, tras un ciclo intenso y político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, o lo que es lo mismo, porque hay que interpretar todo lo que dice, porque no es capaz de hablar con claridad. El personaje decía una cosa en el ámbito político y a nivel público, y la persona hacía lo contrario en el ámbito privado. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo más justo y humano. Es decir, que vivía como un neoliberal, pero como adalid del feminismo, como adalid de un mundo mucho más justo desde el punto de vista social, ¿no? Como propugna la izquierda a la que él pertenece o pertenecía, porque ya no sabemos diferenciar entre la persona y el personaje. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y por tanto más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana. Correcto. Una cosa es que digas públicamente lo contrario de lo que haces en la vida cotidiana y otra cosa es que en la vida cotidiana tus comportamientos pues conlleven ataques contra la dignidad de otras personas, ¿no? Que eso ya veremos cómo se sustanciará, porque ya hay denuncias, la primera de Elisa Mulia, por un presunto siempre, hasta que no se demuestre lo contrario, acoso sexual, abuso sexual, esto lo dictaminará un juez. Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme necesito abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos. Hoy publicaba el Confidencial que llevaba tiempo en terapia por su adicción al sexo y a otras sustancias.
que cada uno interprete lo que venga en gana o lo que quiera. Anuncio así, como ya he comunicado a mis compañeras y compañeros responsables, mi dimisión como portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar. Dejo el escaño en el Congreso y todas mis responsabilidades políticas. Siempre seguiré militando y comprometido, pero para mí se acaba esta etapa política institucional y espero contribuir así a la renovación generacional y de cuadros e ideas que las fuerzas democráticas y populares necesitan. Lo que cabe preguntar aquí es, viendo su actividad política hasta el pasado miércoles, si tenía pensado abandonarla, si no sale esta denuncia anónima en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás. Por otro lado, se está acusando a sus compañeros de haber tapado durante tiempo este tipo de conductas de Íñigo Errejón, que eran conocidas. Se acusa a la jefa de gabinete de Íñigo Errejón de tratar de negociar con posibles víctimas de Íñigo Errejón, pues un cierto tipo de reacción a los comportamientos del político para minimizar los daños a la imagen del político de Sumar. Estaba al tanto sus compañeros, estaban al tanto gente cercana a Errejón y otra gente de otros partidos políticos de las prácticas del mismo desde hace años. Estaban al tanto periodistas, como alguno ya ha reconocido, de lo que Íñigo Errejón hacía en su vida privada y se tapó durante años. Otra cosa tremendamente grave, que se trate de tapar lo que puede ser una conducta no solo inapropiada, sino posiblemente delictiva, viendo primero que según su partido él ha reconocido los hechos, las conductas machistas en el ámbito privado, y por otro lado que ya se ha presentado una denuncia y puede que lleguen muchas más, ¿no? Puede ser el caso de Íñigo Errejón, el caso Harvey Weinstein español, el Me Too. Bueno, se verá con el tiempo. Termino la etapa más importante de mi vida, una etapa dura y apasionante, con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión. Un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de todos estos años. Salud, Íñigo Errejón. Creo que aquí falta, sin duda, porque entre líneas o sucintamente podemos interpretar que está reconociendo los hechos de los que se acusan, el perdón a las víctimas. No hay ningún tipo de petición de perdón a un hombre, en un hombre que se ha dedicado a pregonar el feminismo, a luchar contra la violencia contra las mujeres, y que parece, y todo hace indicar, que su comportamiento privado iba en total disonancia con sus afirmaciones públicas y con unos de sus leitmotiv de su discurso político. Una vez Íñigo Errejón se ha salido ya de la política, ahora
Queda por ver cuántas denuncias llegarán. Se han sabido detalles, pero no vamos a entrar en el morbo de la denuncia de Elisa Mulliá. Todos los detalles sobre una presunta agresión sexual de Íñigo Errejón en una fiesta privada y pues la denuncia está presentada y se sustanciará en los tribunales. Es muy posible, como decimos, que se sustancie, que lleguen muchas más en este caso, ¿no? Bien, se están recuperando muchos tuits de Errejón en estos años sobre violencia contra las mujeres, violencia machista y demás. No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. Bueno, tachar de hipócrita a Errejón es lo menos que se puede hacer, ¿no? Elisa Mulliá, esta chica es la primera que ha tomado la decisión de denunciar a Íñigo Errejón, que se ha dedicado durante estos años a ser un adalid del feminismo. Bueno, el señor Garzón, el ministro de Consumo, denuncia a Errejón por abusar de su posición en la política para engañar, acosar y abusar de mujeres. El Pitagorín de la política española, también conocido como Milhouse, que parecía que no había roto un plato, se ha convertido ahora, como decía esa denuncia anónima en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás, en un monstruo. O eso dicen algunas mujeres, que tendrán que probar, eso sí, sus acusaciones. Lo que sí, su partido ha reconocido que Errejón, pues reconoció esas conductas machistas. Bueno, la denuncia de la actriz Elisa Mulliá contra Errejón: cerró la puerta con pestillo y me besó y tocó sin consentimiento. Relata que la empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante. Bueno, esto es en La Voz de Galicia, pero tampoco queremos entrar mucho en eso. Se supone qué tipo de comportamientos ha tenido el político de Sumar, que posiblemente pasará a la historia de la política por haber, en primer lugar, traicionado a su compañero de fatigas, Pablo Iglesias, y por otro lado, por haber sido un adalid del feminismo y de la violencia y en contra de la violencia machista, mientras en su vida cotidiana hacía exactamente lo contrario de lo que pregonaba. Twitter de noticias sobre el político, y aquí tenemos la denuncia anónima que desató la dimisión de Íñigo Errejón. A mí me pasó con un político que vive en Madrid, un político muy conocido. Me habían avisado el trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política, no podía creerme que eso fuera verdad. Así que aún así, seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte. Cuando ve que ha conseguido algo, empiezan los desplantes y el gaslighting. Siempre eres tú que no entiendes al diputado. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las 2 horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio e indiferencia.
para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvides jamás. Es una forma de ejercer poder, no es eso, como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo, sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar, pero si alguna mujer se lo topa, quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo. Es cierto que todo esto hay que probarlo, pero también es cierto que ni Íñigo Errejón ha negado todas estas acusaciones que se han vertido sobre él en redes sociales y en la prensa. Por lo tanto, tenemos que entender que tiene muchos visos de ser realidad todas estas actuaciones de las que se le acusa. Es evidentemente la carrera política de Íñigo Errejón ha llegado a su fin, el daño que le puede hacer a Sumar es muy grande, habrá que ver si cuánta gente de su partido sabía estos comportamientos, cuánta prensa cayó sabiendo lo que estaba pasando y que han sido cómplices de todo lo que estaba haciendo este señor. Y lo que ocurra en los tribunales de justicia y cómo se sustancia finalmente este caso. Repetimos, la vida política de Errejón llega a su fin, la depravación, la degeneración en su vida personal parece que eran nota de uso común y solo queda ver cuántas mujeres, porque parece que son muchas las que han podido sufrir este tipo de actuaciones por parte de, o de comportamientos por parte del diputado portavoz en el Congreso de Sumar y cuántas denuncias serán admitidas a trámite y cómo se sustancian en los juzgados. Ante su silencio, se puede decir que el que calla otorga y que cuando el río suena, agua lleva. Del hipócrita de Íñigo Errejón, el adalid del feminismo, el adalid en contra de la violencia machista, era un personaje que se había fabricado muy lejos de sus comportamientos en el ámbito privado. Hasta otra ocasión en Owner TV hemos querido hacer un análisis de lo que ha sido pues, la noticia de esta semana en la política española, el terremoto en Sumar y en la izquierda española, y si esto sirve para que salgan a la luz todos los casos de todas las personas públicas que han llevado a cabo este tipo de comportamientos, será bienvenido. Y la reparación a todas las víctimas de este tipo de comportamientos. Un saludo a todos y hasta otra en Owner TV.